tardes a todos. Bienvenidos a la reunión del Comité de Finanzas de la Ciudad del 10 de marzo de 2026. ¿Me podrían pasar lista, por favor? Sí, miembro del Comité Hartman, aquí. El vicepresidente del comité, Santos María, no está presente. Presidente del comité, aquí. Gracias. Tenemos quórum, así que pasaremos al comentario público general. ¿Hay algún miembro del público que desee hablar sobre algún tema? No está en la agenda de hoy, pero en el marco del Comité de Finanzas, no hay miembros del público en las cámaras. ¿Hay alguno en línea? Jeffrey Bene no levanta ninguna mano. Está bien. Así que pasaremos a nuestro único tema del día, el informe financiero anual completo. Iré a casa del señor De Martini para sacudirle el polvo. Buenas tardes, señores miembros del Comité de Finanzas. Mi nombre es Kate De Martini. Soy el director de finanzas de la ciudad. Estoy aquí con Natalie, la controladora de la ciudad, y es un placer presentar una descripción general del informe financiero anual integral, comúnmente conocido como ACFR, para el año fiscal que finaliza en 2025. La agenda de la presentación de hoy es brindarles una breve descripción de nuestros informes financieros anuales completos. Revisaremos los estados financieros de todo el gobierno y luego profundizaremos un poco más de detalle para hablar específicamente sobre el Fondo General, y luego le proporcionaremos al comité una descripción general de los fondos empresariales. Y tenemos la suerte de contar con nuestro socio auditor. Encabezó el proceso de auditoría este año con nuestra firma consultora de auditoría independiente, y brindará una descripción general de los requisitos de auditoría y los resultados de la auditoría de su equipo, y luego responderemos preguntas, comentarios públicos y debate. Entonces, primero hablemos del propósito del OCC, ya que la Carta de la Ciudad realmente requiere que el personal produzca un informe financiero anual. En realidad, es un requisito gubernamental para muchas agencias que nos otorgan fondos de subvención, y para la Contraloría del Estado, entre otras entidades. Es muy importante que nuestros estados financieros sean auditados por una firma de contabilidad independiente, como lo hemos hecho durante muchas décadas. También es un requisito cuando la ciudad sale a emitir deuda, que tengamos estados financieros listos y disponibles, y esto demostró ser muy exitoso con la reciente emisión de deuda que hicimos para la nueva estación de policía y la renovación de Dwight Murphy Field. Tener nuestros estados financieros lo más limpios y actualizados posible con las mejores prácticas y estándares gubernamentales. También es una herramienta de comunicación importante para el público. También me complace informar que la ciudad ha recibido el mayor logro de la Asociación de Oficiales de Finanzas del Gobierno, OFOA. Recibimos este premio desde hace 37 años y recientemente lo recibimos por el año fiscal anterior. Los estados financieros y el personal esperan recibir esto nuevamente para este año fiscal más reciente, así que con eso, se lo paso a la señorita M.C. Cawley. Gracias, señor De Martini. Buenas tardes, miembros del Comité de Finanzas. Ahora revisaré el estado financiero de todo el gobierno en un nivel muy general en la siguiente diapositiva. La conclusión del estado financiero general del gobierno es que la posición neta aumentó aproximadamente 24 millones con respecto al año anterior. Quiero señalar que cuando menciono un aumento de 24 millones, no digo que esos 24 millones estén totalmente disponibles. Definitivamente hay alguna restricción para esos 24 millones, como por ejemplo la reserva. Además, los ingresos por impuestos se incrementan en 7,3 millones respecto al ejercicio 24. La siguiente diapositiva representa el estado de la posición neta. Así que tenemos en esa diapositiva la actividad del gobierno versus la actividad empresarial y el total con una comparación del año fiscal 25 y 24. Primero se desglosa por activo. Entonces lo diferente, fuentes, responsabilidad del proveedor de diferir la entrada de recursos. Y luego la posición neta final entre un desglose de la inversión neta de activos de capital restringidos y no restringidos. De esta manera, los activos totales de la ciudad aumentaron en unos 166 millones y la capacidad aumentó casi en la misma cantidad.
En términos generales, la posición neta de la ciudad al final del año fiscal 25 refleja un aumento de 24 millones en comparación con el año fiscal 24. Y nuevamente, esto es tal como lo mencioné en una diapositiva anterior. No está todo disponible. Definitivamente existen algunas restricciones. La siguiente diapositiva presentará la declaración de actividades. Entonces, en la sección superior tenemos una actividad gubernamental como la Administración de Seguridad Pública, Obras Públicas, Servicios Comunitarios y Desarrollo. Luego tenemos nuestros gastos e ingresos y el resultado neto. Luego, con un porcentaje que está subsidiado, sabemos de esa diapositiva que la seguridad pública tuvo el nivel más alto de subsidio con un 90%, seguido por los servicios comunitarios y el trabajo público. En una sección más baja de esa diapositiva, tenemos los ingresos generales, y sabemos que principalmente están impulsados por los ingresos fiscales. Pero para el año fiscal 25, tuvimos un total de 188,8 millones de ingresos. Finalmente, nuestra posición neta procedente de la actividad gubernamental se incrementa en 47 millones para el año fiscal 25. Pero, una vez más, la mayor parte estará restringida. El siguiente apartado se refiere específicamente al Fondo General. Entonces, la primera diapositiva nuevamente está relacionada con el estado de posición, brindándole un desglose entre los activos en la columna de la izquierda, luego en la sección superior a la derecha, el pasivo, y luego la sección inferior le brinda un desglose entre los saldos de los fondos. Ya lo veremos otra vez. El saldo de los fondos está altamente relacionado con el fondo comprometido en 50,6 millones. Tenemos debajo el saldo de fondos no asignados, y notaremos que es -11,8 millones. Y la razón por la que está incluido aquí es realmente para enfatizar el hecho de que tenemos un déficit para cubrir nuestra reserva anterior por esta cantidad de dinero. Solo hay un punto que quería destacar. Las siguientes diapositivas son solo un resumen de los ingresos y gastos del Fondo General en comparación con el presupuesto adoptado y revisado. Y así veremos que el gasto se situó por debajo del presupuesto, lo que dio como resultado un superávit de 4,8 millones para el ejercicio fiscal 25. Y este superávit contribuirá a aumentar la reserva general. Y luego le cederé la palabra al señor De Martini para que hable sobre la reserva del Fondo General. Muchas gracias, señorita local. Y este es un gráfico que el comité ha visto varias veces. Es la tendencia de las reservas del Fondo General de la ciudad. Y como se mencionó en las diapositivas anteriores, la gran mayoría de las reservas de la ciudad están comprometidas. Hay dos categorías principales de reservas comprometidas, que son las reservas de la ciudad para desastres y contingencias, como se explica a continuación. El ayuntamiento adoptó una resolución para la política de reservas de la ciudad. Y esta es la forma en que solemos presentar las reservas al ayuntamiento, a este comité y al público, porque en realidad se trata de cuánto efectivo tenemos en el banco, ¿verdad? Y las reservas que se presentaron en las diapositivas anteriores son necesarias. Estados financieros que se incluyen en los estados financieros integrales generales, que son más una perspectiva contable. Solo quiero resaltar la diferencia entre la presentación, pero este gráfico es solo una representación gráfica de lo que mencioné anteriormente, y como podéis ver, como hablamos durante el informe del segundo trimestre hace un par de semanas, nuestras reservas están disminuyendo. Han estado disminuyendo durante poco más de 2 años y proyectamos que continuarán disminuyendo aún más. Y los resultados financieros de fin de año para el año fiscal 2025 estuvieron en línea con nuestras proyecciones durante el informe del cuarto trimestre del año fiscal pasado, que presentamos al comité, creo que fue en octubre. Por lo tanto, se necesitan varios meses para formalizar y finalizar los estados financieros. Devuélvaselo al señor. Gracias, señor De Martini. Ahora revisaremos los estados financieros del Fondo Empresarial. La primera diapositiva que tenemos es el estado de la posición neta, y tienes los diferentes departamentos enumerados a tu izquierda, y el cambio a partir del año fiscal 24. En términos generales, el fondo empresarial cerró el año con una posición neta positiva.
Sin embargo, en comparación con el año fiscal 24, el Fondo de Energía Limpia y Estacionamiento del Centro tuvo un desempeño inferior al del año pasado, que Energía Limpia experimentó fluctuaciones significativas debido al cronograma para el certificado de energía renovable y la recuperación de costos relacionada, y para el estacionamiento del centro, siguen enfrentándose a desafíos operacionales no operacionales. El estado de resultados. Así, el estado de resultados representa el resultado operativo de cada fondo empresarial mostrando los ingresos menos los gastos. La mayoría de los departamentos terminaron el año con superávit, con excepción de energía limpia y estacionamiento del centro, como se discutió en la diapositiva anterior, y luego voy a devolverle la palabra al señor. Muchas gracias. Al igual que el Fondo General, los 8 fondos empresariales también tienen requisitos de reserva. Este es el impacto en las reservas a partir del final del año fiscal 2025. Esta tabla muestra los diferentes componentes de los objetivos de la política de reservas. Los fondos empresariales tienen los mismos requisitos de reserva que el Fondo General para la Reserva de Desastres y los requisitos de reserva para contingencias. Estas son las dos primeras líneas, pero hay requisitos de reserva adicionales para los fondos empresariales, principalmente porque muchos de ellos son muy intensivos en capital. Se les exige mantener una gran cantidad de infraestructura de capital para operar, como el fondo de agua. Y entonces, hay requisitos de reserva adicionales para sus proyectos de capital, así como otras reservas, que son principalmente para la estabilización de tarifas, principalmente en la empresa del agua. Y luego puedes ver cuáles son los niveles objetivo de la política de reserva total, que es la segunda línea en la parte inferior. Y luego la última línea, las reservas no asignadas, representan donde se encuentra cada empresa por encima o por debajo del nivel objetivo de la política de reservas. Y entonces pueden ver que múltiples fondos empresariales, como el de agua, el de energía de residuos sólidos, el de la zona costera y el de campo de golf, todos ellos tienen reservas que están por encima del objetivo de política de reserva mínima requerida. Y eso es normal, para volver a ver eso, porque estas empresas son muy intensivas en capital. Y la forma de financiar esos proyectos de mejoras de capital es acumulando reservas a través de sus resultados financieros operativos anuales y luego transfiriendo ese efectivo a su fondo de capital para efectivamente firmar un contrato de construcción en línea con su plan SIP. Así que es muy normal ver que solo porque hay un excedente no significa que el dinero esté ahí sin hacer nada. Esto está planeado y se sabe. También es importante señalar aquí que los fondos de aguas residuales del aeropuerto y del estacionamiento del centro están por debajo del objetivo de la política de reserva para aguas residuales y del aeropuerto. Esto era de esperarse nuevamente debido al flujo y reflujo de sus principales programas de mejoras de capital, el Fondo Empresarial de Estacionamiento del Centro. Sin embargo, como sabe este comité, existen desafíos financieros. Así que hemos estado viendo este patrón de disminución de las reservas debido a su desempeño financiero en los últimos años. Sin embargo, diré que, a partir del informe del segundo trimestre que presentamos al Consejo hace apenas un par de semanas, las perspectivas financieras del estacionamiento del centro se han estabilizado. Están teniendo un desempeño bastante favorable en este año fiscal actual, pero, de nuevo, tienen un saldo de fondos negativo de poco más de $2 millones, según los resultados más recientes. Dicho esto, me gustaría darle la palabra al señor Joe, quien nos dará una descripción general del proceso de auditoría anual. Gracias, señor De Martini. Feliz de estar aquí hoy, consejo o comité, y realmente voy a repasar los resultados de la auditoría del año fiscal 2025. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre nuestras responsabilidades como auditores, y realmente, de lo que somos responsables es de planificar y realizar nuestra auditoría de manera que podamos obtener una seguridad razonable, en lugar de una seguridad absoluta, de que los estados financieros de la ciudad están libres de errores materiales. Podemos hacer esto porque examinamos y probamos, sobre una base de muestreo, toda la evidencia que respalda los montos y las revelaciones dentro de sus estados financieros que nos permiten obtener esa evidencia para poder brindar nuestra opinión. Además, obtenemos una comprensión de los controles de la ciudad y su entorno en torno al control interno. Lo hacemos mediante la revisión de procesos y procedimientos relacionados con elementos como desembolsos de efectivo y nóminas. Cuando hacemos eso, podemos evaluar el riesgo de errores materiales en los estados financieros y cómo eso afectaría nuestra prueba. Así que también revisamos todo eso. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a repasar nuestra opinión de auditoría.
Entonces nuevamente hacemos este trabajo de prueba para poder brindar nuestra opinión y tener el soporte necesario que nos permita brindar nuestra opinión. Y nuestra opinión este año es inalterada y sin modificaciones. La opinión es el nivel más alto de opinión que puedes tener. Y nuevamente, es un gran trabajo por parte de la ciudad. Se va a mudar a. Si hay algún principio contable en el que no hubo cambios este año, comunicarlo. Y luego, de nuevo, las responsabilidades de la gestión. La administración es responsable de la presentación y preparación justa de los estados financieros. Realmente son de gerencia. Y una vez más, mi responsabilidad como auditor es asegurar que tengan una base razonable para brindar nuestra opinión a través de nuestro trabajo de prueba, lo que nuevamente pudimos lograr. También le brindaremos una opinión sobre la información complementaria requerida. Si bien no está completamente auditado, realizamos ciertos procedimientos limitados sobre esa información a través de consultas, análisis y discusiones nuevamente con la administración de la ciudad. También revisaremos la información complementaria, otra información y cualquier reporte que requieran las normas de auditoría. Nuevamente, lo hacemos comparando la información y asegurándonos de que sea precisa en comparación con los estados financieros auditados de las distintas secciones que se incluyen en el informe financiero anual. Esta parte de la presentación no concluye realmente. Muchas gracias, señor. Valoro que las principales conclusiones del ACBER para 2025 y para los próximos pasos, ahora que tenemos este informe, es que la ciudad sigue teniendo una posición neta sólida, eso se muestra en el estado de posición neta de la ciudad o en nuestro balance general. Nuevamente, la mayor parte de esa perspectiva positiva tiene que ver realmente con el valor justo de mercado o simplemente con la cantidad sustancial de activos que la ciudad posee y opera. Y esa es realmente la razón principal por la que nuestra posición neta es tan fuerte. Hubo algunos avances en los ingresos fiscales, como también indicó el señor Foley, nuestros ingresos del Fondo General están creciendo de manera constante. Esto quedó reflejado en nuestro estado de resultados. Tenemos pasivos crecientes. Este comité tiene conocimiento principalmente sobre pensiones u otros beneficios posteriores al empleo. Se trata principalmente de un seguro de salud para jubilados. Estos pasivos siguen creciendo en el balance de la ciudad. Hemos tomado medidas firmes para tratar de diferir o no diferir, pero para reducir esos gastos, principalmente a través de la apertura, la creación del fideicomiso de la sección 1 que hicimos hace un par de años por orden del Comité de Finanzas, que hemos obtenido una cantidad sustancial de intereses, ganancias en ese fideicomiso, y eventualmente reduciremos nuestro pasivo pensional transfiriendo esos activos a Cal PRS eventualmente, pero eso se ve como una perspectiva positiva en el balance de la ciudad. El fondo de autoseguro continúa estando insuficientemente financiado. Este es un problema del que este comité es muy consciente. Hablaremos de ello durante el próximo ciclo presupuestario. La ciudad tiene una inversión de capital significativa, no solo a través de los fondos de la medida C, sino también de los principales fondos empresariales que tienen una cantidad sustancial de SIP. Entonces, para mantener la infraestructura existente que tenemos, es muy importante que nos enfoquemos en la gestión de reservas, como se puede ver en el Fondo General y en un puñado de fondos empresariales, que no están rindiendo al nivel de la política de reservas del ayuntamiento. Y ese es un enfoque. Y eso es algo que discutiremos en detalle durante el próximo ciclo presupuestario. Este comité recibe una actualización trimestral sobre cómo se presentan las finanzas. Presentamos el informe del segundo trimestre hace un par de semanas. Tenemos previsto volver a este comité en mayo para el informe del tercer trimestre, y tendremos una proyección actualizada al final del año fiscal en ese momento, y ya estamos inmersos en el ciclo presupuestario para el año fiscal 2027. Celebraremos una sesión de trabajo sobre presupuesto a principios de abril. Este comité participará activamente, y con esto realmente concluye nuestra presentación. Nuevamente tuvimos un informe de auditoría muy limpio para este año fiscal. No hay deficiencias significativas, no se requiere información modificada. Estoy realmente agradecido por el trabajo que ella y su personal realizan. Es un informe muy profesional y de alta calidad. Con esto concluye nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias por el informe. Primero voy a pasar a los comentarios públicos. No hay nadie en la habitación. ¿Hay alguien en línea que sea este artículo? Jeffrey, pero ninguna mano se levanta. Comentario público y entrega a mis colegas. Miembro Armon. Gracias. Señor presidente Friedman, muchas gracias por este informe. Es uno de mis informes favoritos. Lo siento, es que ni siquiera pude. Bueno, quiero hablar en serio. Antes de hacer la pregunta que tengo, comenzaré felicitándolo nuevamente por la auditoría limpia.
Es solo que no creo que podamos subestimar lo valioso que es esto para nuestra ciudad y lo importante que es no solo para nuestra organización, sino también para nuestros contribuyentes que están atentos a cómo gastamos nuestro dinero, cómo administramos nuestro dinero, y que esto ha sido consistentemente de tan alta calidad. Es notable para mí que ni siquiera se te pidiera que hicieras cambios. Quiero decir, eso es una locura. Como abogado, quiero decir, siento que no puedo devolver el documento sin pedirle a alguien un cambio. Así que el hecho de que ni siquiera pudieran encontrar uno es muy impresionante, y es un gran servicio que ustedes prestan a nuestra comunidad. Entonces quería comenzar diciendo esto, y luego realmente tengo una pregunta general que espero puedan responder. Y creo que de alguna manera lo insinuaste a lo largo de la presentación, pero hablaste un poco más directamente, y aprecio la fuerte red en la que se encuentra nuestra ciudad. Sin embargo, comparo eso con la conversación actual que tenemos sobre los déficits que tiene la ciudad. Y lo que creo que le oí decir es que nuestra posición neta se debe en gran parte a los activos que poseemos y operamos, que supongo son ilíquidos y realmente no pueden tenerse en cuenta en esta conversación sobre déficit. Pero, ¿podrías explicarme de forma un poco más explícita cómo esas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo? Absolutamente. El concejal Armon también me ayudó con esto. Creo que lo mejor es centrarnos en la diapositiva 6, que es la declaración general del gobierno o la declaración de la posición neta. Por lo tanto, representa el fondo general y otros tipos de fondos gubernamentales generales relacionados. Y se puede ver que los activos totales aumentaron de $1.70 mil millones a $1.90 mil millones desde el año fiscal 2024 hasta el año fiscal 2025. Y mucho de eso tiene que ver con nuestros activos de capital, ¿verdad? Y así es la valoración de los más de 400 edificios que poseemos y operamos, incluyendo equipos y otros activos fijos. Son activos que no pueden volverse líquidos en un plazo fácil o corto. Bien. Y entonces, cuando hablamos de nuestras reservas como ejemplo o como el impacto de nuestros ingresos menos nuestros gastos, estamos hablando de transacciones más líquidas como las de efectivo, donde bajo los activos corrientes y otros, una parte o la mayor parte de eso es efectivo. Es como si fueran ingresos menos gastos. Si queda algo, es como nuestro efectivo real, pero podría ser otro tipo de activos. Entonces podría ser como una cuenta por cobrar. Entonces, si sabemos que vamos a recibir el pago por algo dentro de 6 a 12 meses, eso es una especie de activo corriente porque sabemos que vamos a recibir esas cuentas por cobrar en comparación con el efectivo. Y entonces la aguja se extiende de alguna manera entre la diferencia entre lo que consideramos efectivo y lo que no lo es, pero sigue siendo un activo muy fuerte en nuestros libros. Y cuando hablamos de nuestra capacidad como organización para responder en caso de un desastre o emergencia, cuando tenemos la conversación sobre la reserva, realmente quiero que nos enfoquemos en el efectivo porque no podemos ir y vender un edificio rápidamente si tenemos que responder a un terremoto. Y creo que ese es el concepto. Me gustaría irme con esto. Eso es extremadamente útil. Y como seguimiento a eso, cuando pensamos en todos estos diferentes conjuntos de información que nos brindan, ¿cuál es la realidad, dado que estos activos no son los que podemos revertir rápidamente en caso de una emergencia o necesidad? ¿Cuál es realmente la relevancia de nuestra posición neta? ¿Por qué es importante para mí como miembro del Consejo? ¿Se trata simplemente de la salud fiscal general o de por qué deberíamos hacerlo y por qué esto es fundamental para nosotros? ¿Qué pasa si no puedo utilizar estos activos en un periodo de tiempo significativo? Absolutamente, concejal Armón, creo que es una gran pregunta, y creo que esta afirmación es importante por varias razones. Uno de ellos es el que mencioné antes respecto de si emitimos deuda. Entonces, si emitimos deuda, tiende a requerirse que la emisión de deuda esté respaldada por uno o múltiples activos. Bien, así que lo hicimos con la comisaría como ejemplo. Así que nuestros activos tienen que ser lo suficientemente valiosos para que podamos hacer negocios, como por ejemplo emitir deuda para otra cosa. Este es un ejemplo relevante realmente reciente. Y esos activos, ya saben, este consejo podría determinar en los próximos 10 o 20 años que queramos vender algún edificio, alguna línea de negocio, y luego podríamos querer cambiar o convertir ese activo en otra cosa. Correcto, y por eso algunos de nuestros activos son más valiosos que otros. Bien, por eso es importante que este consejo y el público estén al tanto de esto. También es importante simplemente por cuestiones de transparencia y rendición de cuentas total ante el público.
El público debe saber que tenemos 1.200 millones de dólares en activos que somos responsables de poseer, operar y mantener, y de garantizar que sean seguros, ¿verdad? Tenemos personas, visitantes, miembros del público que ingresan a nuestras instalaciones y necesitan estar seguros cuando ingresan a ellas. Esto también refleja nuestro programa de mejoras de capital, que rara vez es realmente agresivo. El hecho de que la mayoría de esos proyectos tienen como objetivo mantener esos activos para que se encuentren en buen estado de funcionamiento. Y por eso creo que es importante tener en cuenta la rendición de cuentas y la transparencia, y también desde la perspectiva de la transparencia. Muchas gracias. Cualquier duda o comentario. Así que usted tenía las mismas preguntas que yo. De hecho, hablamos de esto en esta llamada la semana pasada. La cuestión misma de las cuestiones entre lo operativo y lo patrimonial. Y el ejemplo fue que la casa se aprecia con el tiempo, no tienes esa liquidez líquida, pero la casa puede valer el doble y todavía puedes vivir, ya sabes, en función de tus cheques de pago. Así que fue un buen ejemplo que cuando analizamos, solo un seguimiento rápido de eso, cuando tenemos activos en estos valores, en realidad también hay impactos operativos. ¿Podrías hablar con aquellos como tú, con el capital, y cómo eso podría realmente impactar negativamente en el déficit operativo? Absolutamente, sí ya, hombre libre. Y entonces un ejemplo de eso tiene que ver, voy a hablar primero del seguro de propiedad. Ya sabéis, una vez más, tenemos la responsabilidad de asegurar nuestros activos. Ellos son los activos. Bien. Y entonces queremos asegurarnos de que si hay daños en una instalación, como por ejemplo, las recientes tormentas que dañaron múltiples instalaciones, se active el programa de seguro. Bien, eso nos ayuda a garantizar que tengamos el efectivo disponible para repararlos y que sean seguros y funcionales cada 2 años. Nuestras instalaciones son evaluadas. Por lo tanto, obtienen una perspectiva de seguro de modo que la cobertura del seguro es aplicable a lo que se necesitaría para repararlo en función del valor justo de mercado más actualizado del activo. Así que si consideramos que este ayuntamiento es un buen ejemplo, la ciudad ha sido propietaria y ha operado este edificio durante muchas décadas. Es mucho más valioso de lo que era cuando se construyó por primera vez. Y entonces el seguro de propiedad que lo cubre ahora aumenta proporcionalmente cada año. Bien, por eso. Y ese es realmente el principal tipo de impacto operativo en nuestro presupuesto, el aumento de nuestro costo de seguro, que ha sido del 20% anual durante los últimos 3 o 4 años. Además, solo los costes energéticos de nuestras instalaciones, el personal asociado con garantizar que los edificios estén limpios, mantendrá las instalaciones, servicios de custodia como ese. Y si pudieras abrir rápidamente la diapositiva 19, haré mis breves comentarios. Entonces, esta diapositiva, justo cuando nos adentramos en el presupuesto en sí, es una diapositiva importante porque toca muchos de los temas que estamos considerando como parte del desarrollo del presupuesto, y los muestra en diferentes categorías. Y es una herramienta útil. Cuando vi esto, me di cuenta de algunas de las cosas positivas que estamos haciendo. Por lo tanto, queremos destacar aquellos como el fideicomiso de la sección 115, pero también algunos de los desafíos que acaba de mencionar, el fondo de seguros, y la importancia de eso es que cuando analizamos el presupuesto en su conjunto, debemos resaltar que estamos tomando medidas positivas para controlar nuestros gastos. Y en algunos de estos casos, definitivamente lo somos, porque la conversación ahora es, ¿qué estamos haciendo público? ¿Qué estamos haciendo para controlar los gastos? Algunas de estas son las que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo para crear reservas, abordar los gastos y generar confianza en el futuro? Entonces, en la medida en que esta diapositiva o alguna variación de ella pueda ser útil en la próxima presentación del presupuesto, solo quería resaltar esta diapositiva. Así que estoy de acuerdo con los comentarios del miembro Armón. Es fantástico tener una opinión sin modificaciones y luego de 37 años y contando tener el más alto nivel de certificación, y las implicaciones están en el financiamiento de la deuda. Reduce el coste de mantener la deuda. Costo de la deuda. Entonces, en un proyecto como la estación de policía,
que se combinó con derecho, estamos hablando de más de $100 millones para ambos proyectos, e incluso un pequeño cambio en la tasa a nuestro favor tiene enormes implicaciones en millones y millones de dólares. Y en este informe llegamos a ese punto, de modo que ese control de costos sería el responsable de que la tasa de interés fuera más alta en ese proyecto. Así que quiero destacar la cantidad de trabajo que implica esto por parte del personal de su departamento. Pero todo esto se debe a que cada departamento tiene que proporcionar la información, tienen que tener los controles internos y los equilibrios dentro de sus propios departamentos, y luego eres tú quien revisa el departamento de finanzas. Usted verifica que el departamento esté siguiendo esos protocolos. Y luego tenemos una auditoría independiente, así que hay 3 capas. Departamento inicial, el departamento de finanzas que lo supervisa, y luego tener la auditoría independiente cada año, y para demostrar que hemos alcanzado el más alto nivel de responsabilidad. Eso va en la transparencia y la confianza de que el público sabe que tenemos esos sistemas implementados. De esta manera, gestionamos a dónde va el dinero y contabilizamos cada dólar. Y con eso también estoy de acuerdo. Es un documento un poco extraño, pero es uno de mis favoritos porque realmente ofrece una muy buena visión general de las finanzas de la ciudad. Y también hay información estadística sobre la ciudad en los documentos. Solo quiero agradecerle a usted y a todo el personal de la ciudad, al departamento en particular, pero también a la ciudad en conjunto y durante 37 años, y con suerte, 38 años estaremos aquí el próximo año haciendo esto. Así que con esto no veo más comentarios. ¿Tenemos una moción para aprobar la recomendación del personal? Entonces, se movió segundo por miembro. ¿Todos a favor? Paso por unanimidad de todos los miembros presentes y gracias. Y quedamos en suspenso. Muchas gracias a todos.